las noticias falsas. Primero voy a entrar con la noticia falsa que presentó el Universal, una noticia falsa, ahora sí, como dicen por ahí, falsa de toda falsedad, eh, desde cualquier ángulo queda evidenciada y ustedes van a ver que esta noticia es eh, falsa. ¿Y por qué hay noticias falsas y cuál es el origen de las noticias falsas? Siempre hay una motivación de las noticias falsas. Hay una agenda que obedece esto. No son esporádicas las noticias falsas, tienen una razón de ser. Y en este caso, la noticia falsa que presenta el Universal obedece que, como ya les mencioné en el pasado, el dueño del Universal, este señor es el dueño del Universal, en 2 años del actual gobierno ha dejado de percibir lo que yo le llamo pierde, porque hasta hace no mucho era dinero que contaban con este dinero público de la publicidad. Entonces, el Universal está perdiendo mucho dinero. Sus intereses económicos se están viendo afectados. Para redondear esta cifra, casi 500 millones de pesos ha perdido el Universal. 500 millones es una cantidad bárbara, es una cantidad muy, pero muy importante. Y desde mi punto de vista, he ahí la razón por la que el Universal proyecta, presenta, difunde noticias falsas. Y en este caso, la noticia falsa es de un columnista, Alfonso Zárate, que escribe esto. Dice, austeridad republicana, los fantoches de la 4T. Vamos a ver antes de lo que escribió para que se quede evidenciado con datos duros, argumentos, que no quede duda a nadie de que realmente es una noticia falsa. Y hay que decirlo, informarlo, eh, promoverlo. Aquí está la noticia falsa bajo una columna, bajo la excusa de que es una opinión, y el pretexto que hacen muchos o que tienen muchos es, como es una opinión, no hay rigor periodístico y se puede argumentar y decir cualquier tontería, cualquier invento, y se pasa, se tolera, porque es bajo el argumento que es una opinión y la opinión puede ser falsa o verdad, pero es una opinión. Pero mañosamente se supone que es gente seria la que escribe ahí, entre comillas, gente seria. Escribe esta persona, Alfonso Zárate, no muy conocido, pero es columnista del Universal. Escribe: austeridad republicana, los fantoches de la 4T. AMLO está rodeado de personajes cuyo comportamiento es absolutamente distante a la austeridad que pregona. Yo pensé que iba a enumerar datos duros, dar números de varios políticos del actual gobierno, pero no, muy superficial su crítica. Y aquí es la parte de la noticia falsa. Aquí está la evidencia de la noticia falsa. Para empezar, dice, y es que escribe sobre uno de los personajes, son dos personajes. Este es el segundo que escribe, es Julio Scherer, sobre Julio Scherer, y el otro es sobre el señor que es candidato a gobernador de Guerrero, hermano de Irma Heréndida Sandoval. Entonces escribe sobre dos personajes, quiere hacer la comparación de que es lo mismo el actual gobierno con el anterior gobierno, pero se enfoca en dos ejemplos que no tienen realmente peso. Y en especialmente el que da sobre Julio Scherer y el departamento que el Universal publicó, y que se aclaró
con documentos, y no quiero hacer el papel de abogado del señor Julio Scherer, pero creo que quedó evidenciado que en su momento con documentos notificados, certificados, esa propiedad es de su esposa o que fue transferida a su esposa ya desde hace tiempo, por lo que no había necesidad de declararla en su declaración patrimonial. Y aquí dice esta persona del Universal, dice, la revelación del departamento del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, en la avenida del Parque, Nueva York, más allá, esto es importante, más allá de si el departamento le pertenece hoy a su esposa, no es un detalle menor, porque si pertenece a su esposa o ex esposa, pues ya es otra historia, ¿no? Y aquí quiere decir, él mismo quiere justificarse, porque él mismo sabe, este columnista sabe la verdad, pero pone ahí entre paréntesis, más allá si el departamento le pertenece hoy a su ex esposa, nos permite asomarnos a la realidad de una clase gobernante que impone recortes brutales a los otros, pero vive con derroches que deberían avergonzarlos. Y hace referencia este columnista, que es muy poco conocido, pero es columnista de El Universal, Alfonso Zárate. Esta es la columna y estoy leyendo donde abiertamente es falso lo que escribe, por eso es una noticia 100% falsa. Dice, el valor de un departamento en una de las zonas privilegiadas de Nueva York está solo al alcance de los muy ricos del mundo. Su precio es casi equivalente al de la famosa Casa Blanca. Aquí está la mentira, aquí está la información falsa que promueve el Universal a través de este columnista, donde dice que el departamento de la esposa de Julio Scherer, casi equivalente al de la famosa Casa Blanca, casi equivalente. Ok, vamos a ver cuánto costó la Casa Blanca en su momento, esa información, cuál es el precio. El reportaje de Aristegui, ya de hace tiempo, reportó la Casa Blanca de Peña Nieto en Las Lomas, un valor de 7 millones de dólares. La Casa Blanca, en su momento, en el 2014, o sea que este valor es del 2014, 7 millones de dólares. El columnista del Universal dice casi el mismo precio, que es casi, pues yo diría casi 6 millones y medio, inclusive podríamos decir 6 millones, casi 7 millones, y así muy, pues exagerados, sería 5 millones, pues ya se aleja al casi, pero vamos a ser complacientes, decir que 5 millones es casi 7 millones, aunque realmente no lo es, pero para ser un poco flexibles, digamos que 5 millones cuesta el departamento de Julio Scherer. Eso sería el casi 5 millones, cercano a los 7 millones. Pero estrictamente yo diría que 6.5 millones sería casi el mismo precio. ¿Cuánto vale el departamento del señor Julio Scherer o del departamento de la esposa? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No está aquí la gráfica. Ok, les informo, ahorita les pongo la foto. Vale 1.7 millones de dólares. Una cantidad diferente a 7 millones. Hay creo que la evidencia y decir que casi, ahí está, denme un segundito, ya viene ahí. Aquí está, ahí está. Ahí está el precio. Para fines prácticos, esta información que se vendió es del 2014 también. Entonces, en el 2014, cuando se vendió este departamento de la esposa de Julio Scherer, que fue comprado en efecto por Julio Scherer, costó 1.7 millones de dólares. Vamos a hacer
complacientes, digamos 2 millones de dólares, y es de una recámara y un baño. Pero aún así, no estoy diciendo que no es caro, es caro, carísimo diría, pero no es casi el mismo precio, aún redondeándolo a 2 millones de dólares, muy, pero muy lejano de los que dice este señor, casi equivalente al de la famosa Casa Blanca. La Casa Blanca, 7 millones, el departamento de Julio Scherer, consejero, consejero jurídico de la presidencia, 1.7. Entonces, aquí es totalmente falso que sea casi equivalente. De hecho, la Casa Blanca de Peña Nieto es 4 veces más caro que el departamento de Julio Scherer. ¿Con qué me baso esta información? Con la información pública de las fuentes. Aristegui fue la fuente que investigó esta Casa Blanca. Son 7 millones de dólares. La otra fuente, ¿cuál es la otra fuente? Pues la venta de esta casa, ahí está, se vendió, 2014, 7.3 millones de dólares. Es decir, no es casi, la Casa Blanca es 4 veces más, y este señor abiertamente miente, desinforma, engaña a sus lectores. A mí no me engaña, y a ustedes ya con esta información queda claro que es una mentira, es una noticia falsa al 100%, y esto que dice casi es penoso, mañoso, y no tiene no es información sólida que se pueda decir casi. Pues aquí está la primera noticia falsa que se puede comprobar que difundió el Universal, y que no pasa nada. Yo no he visto algún medio, alguien que diera a conocer lo que yo estoy informando, que esa noticia que presentó el columnista del Universal, el señor Zárate, fuera noticia falsa. ¿Dónde están los verificadores? ¿Dónde están las personas que se dedican a checar, verificar información falsa? Por lo regular ponen información falsa de medios de YouTube, de medios digitales, con muy poca seriedad, y qué bueno que lo hagan, ¿no? Qué bueno que presenten notas falsas, que den a conocer cuáles las noticias son falsas, pero de medios tradicionales que supuestamente son serios, no he leído, yo no he visto donde pongan esta información que yo les presento con evidencia, 100% evidencia, datos duros. Aquí no es cuestión de creencias, de que creo que cuesta 5 millones, creo que cuesta 6 millones. Aquí la información es clara. La Casa Blanca, 7 millones, y el departamento de la esposa de Julio Scherer, 1.7 millones de dólares.